Reacción del zorro de la sexta calle, capítulo 7. Autor. Kishur de Wattpad. Wise no pudo evitar darse cuenta de que estaba en un gran problema cuando se encontró cara a cara con un Biggie completamente silencioso y absolutamente serio. Y resultó que fue terriblemente extraño. Oye, no mires a Lord Fay. Incluso Vivian, que había intervenido para apartar al androide de su amado Lord Phaeton, se quedó paralizada en cuanto la mirada de Biggie se posó en ella. Esa mirada fría bastó para silenciar a la chica que nunca dejaba de hablar de su señor. Los demás se quedaron atónitos. Ver a la normalmente entusiasta Vivian cerrarse así era algo que ninguno esperaba. Wow, no sabía que Vivian pudiera ser silenciada tan fácilmente, murmuró Kuroka, con un tono más desconcertado que burlón. Sí, añadió Hugo, inusualmente serio. No sé qué cambió, pero debe ser cuando el hombre habla en serio. No pienso jugar con eso. Incluso el aire se sentía pesado mientras Uise trataba de reírse débilmente. Oye Vivi, puedes calmarte, ¿verdad? Así es, calmémonos todos ahora, intervino alguien más nerviosamente. ¿Sí? Hazle caso a tu hermana, Biggie. Añadió otro con desesperación, porque a estas alturas, nadie quería ver qué pasaría si Biggie no lo hacía. Mientras César, Lighter y Nicole intentaban calmar al silencioso androide, pronto se hizo evidente que la presencia de Biggie no era una presión cualquiera. Incluso ellos, con su experiencia, sentían su peso oprimiendo sus nervios. Sus palabras salían temblorosas, vacilantes y desganadas, con la única excepción de Nicole, quien, felizmente inconsciente de la verdadera capacidad de Biggie cuando hablaba en serio, lograba mantener la compostura mejor que los demás. César, por otro lado, lo sabía. Estaba segura de haber superado al Biggie registrado en sus archivos. Después de todo, había roto todos los récords que tenían de sus antiguas hazañas. Pero en el fondo, también sabía que las estadísticas brutas y las métricas de rendimiento no eran los factores decisivos en una pelea real. Experiencia, mentalidad y determinación. Esos eran los elementos que convertían una batalla en una masacre, y un Biggie serio los tenía a los tres en una abundancia aterradora. Si era honesta, sus probabilidades contra un Biggie completamente motivado no eran una victoria segura. Rondaban en el mejor de los casos el 60%, y eso suponiendo que las cosas no escalaran demasiado. Lighter, mientras tanto, no estaba allí para luchar. Estaba allí para respaldar a César si la situación se complicaba. Sabía que no podía vencer a Biggie, ni de cerca, pero al menos podía mantener la posición durante unos cuantos intercambios, el tiempo suficiente para apoyar los movimientos de César o ayudar a Uise a escapar si llegaba el caso. Contra un ser como Biggie, eso ya era más de lo que la mayoría podía lograr. Entonces, finalmente, Biggie habló. Estaba tranquilo. Calmado. Demasiado tranquilo. Solo quiero hablar con Uise. Cada sílaba tenía peso, como el metal golpeando una piedra. Se trata de Ayame. Por alguna razón, cuando Biggie pronunciaba el nombre de Ayame, emanaba una extraña fuerza, casi emotiva, como si cada sílaba estuviera cargada de algo más profundo. Quienes lo observaban no pudieron evitar intercambiar miradas, preguntándose en silencio si el estoico androide estaría enamorado de la chica que, casualmente, salía con Uise. Al menos, eso es lo que Uise creía que era toda esta situación. Estaba destrozado, pero como novio de Ayame, no podía quedarse de brazos cruzados. Si se trata de nuestra relación, no la renunciaría. Balbuceó, intentando sonar valiente, aunque se le quebró la voz a mitad de la frase. Por un momento, la expresión de Biggie se relajó, solo un poco, pero luego dio un paso adelante y agarró a Uise por el cuello, sobresaltando a todos en la habitación. Biggie. Gritaron varias voces, temiendo lo peor. Uise, a pesar del temblor, no apartó la mirada. Miró fijamente esos ojos brillantes e inexpresivos. Realmente no me importa si mueres, Uise. Esa frase impactó como un trueno. Uise se quedó paralizado, conteniendo la respiración mientras el aire a su alrededor se volvía pesado. Pero, continuó Biggie, suavizándose la voz cuando algo casi humano brilló en su mirada, como el hermano de Ayame,
Gritó toda la sala a la vez, con los ojos abiertos por la incredulidad. Billy se acercó más, con un tono tranquilo pero serio. Solo te insto a que hagas lo mejor que puedas y protejas a Ayame, con tu vida y más. Y si no, le susurró algo al oído a Wise, algo que hizo que el pobre hombre palideciera como un fantasma, como si todo el color hubiera desaparecido de su cuerpo. Entonces, tan repentinamente como empezó, Billy se soltó, retrocedió un paso y volvió a su tono alegre habitual como si nada hubiera pasado. ¡Ay, ay, ay! Menudo lío me he metido. Rió entre dientes, rascándose la cabeza con fingida vergüenza. En fin, me voy. Nos vemos en la próxima visita. Saludó con la mano, pero se detuvo en la puerta y miró a Wise por última vez. Sus ojos brillaron levemente. Su anterior seriedad regresó por un instante. ¿Entendiste lo que dije, verdad, Wise? Sí, cierto. Respondió Wise al instante, con voz tensa. Oh, Ki. Dijo Billy alegremente, antes de marcharse como si nada hubiera pasado. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la habitación. Nadie se atrevió a hablar. No solo por la tensión que Billy había dejado atrás, sino porque acababan de aprender algo nuevo e impactante. Billy veía a Ayame como su propia hermana. Bueno, ¿qué demonios acaba de pasar?, exclamó Nicole por fin, con la confusión reflejada en su rostro. No estaba segura de qué la desconcertó más: el repentino cambio de personalidad de Billy o la revelación de que aparentemente veía a la chica que le rompió el corazón como su hermana. Bueno, empezó César, dejando escapar un pequeño suspiro mientras se frotaba la nuca, así es como se ve Billy cuando se toma algo en serio. Su tono era tranquilo, pero todos notaban que aún estaba un poco tensa. Al volverse hacia Wise, la pobre víctima del encuentro, lo vio sentado rígidamente mientras Belle y Vivian lo rodeaban, comprobando si aún respiraba bien. «Wise, ¿estás bien?», preguntó César con voz más suave. Sabía de primera mano lo aterrador que podía ser su hermano cuando dejaba de lado su fachada alegre. Sí, logró decir Wise, con la voz un poco temblorosa mientras miraba fijamente al frente. Estoy bien. No convencía a nadie. Todo su cuerpo aún irradiaba la tensión que se siente tras escapar por los pelos de la muerte, o, en este caso, la ira de un Billy muy serio. Cortes limpios, precisos y controlados cortaban el aire en rápida sucesión, cada uno más afilado que el anterior. Chispas de energía onca y centelleaban tenues alrededor de la espada de Miyabi, iluminando la sala de entrenamiento con suaves destellos de luz. Exhaló lentamente, bajando su postura lo suficiente para adoptar otra forma. Con esto, la parte 1 del entrenamiento de replicación alfa está completa, murmuró con tono tranquilo y firme. Cambió de postura y adoptó otra postura. Comienza la parte 2. Una vez más, su espada se movió. Cada movimiento fluía al siguiente, agudo y deliberado, su forma suave y refinada. Miyabi había pasado incontables horas estudiando los movimientos de Alpa, intentando comprender no solo cómo luchaba, sino por qué luchaba de esa manera. Tras un instante, suspiró suavemente, con la espada a un lado. Mi poder y habilidad aún palidecen en comparación con los de Naruto, admitió, aunque no había frustración en su tono. El sentido de combate de Naruto se sentía muy fuera de su alcance, mientras que el de Alpa, aunque aún inmenso, era algo a lo que podía aspirar. Podía sentir su progreso, lento pero constante. Sus instintos se habían agudizado, sus movimientos, más limpios. En unos meses, creía que podría alcanzar el nivel de Alfa, o al menos estar cerca de él. Aún así, esto sería más fácil si tuviera una compañera de entrenamiento adecuada, pensó, entrecerrando ligeramente los ojos. Ningún entrenamiento contra el aire podría igualar la imprevisibilidad de un oponente real. Si tan solo pudiera verla pelear más, podría haber resuelto este problema. Con eso, Miyabi levantó su espada una vez más, su concentración inquebrantable mientras continuaba su entrenamiento en silencio. Chadk dijo. Aún así, no se dejó vencer y simplemente continuó con su entrenamiento. Aunque su conocimiento de las técnicas de Alpa fuera limitado, por ahora podía completar las lagunas. Como maestra espadachín, podía evaluar fácilmente la verdadera habilidad de un oponente, incluso con observaciones superficiales.
Lejos del campo de entrenamiento, Suyuan observaba en silencio a su amiga, supervisando su progreso. No era experta en esgrima, ni de lejos al nivel de Miyabi, pero como luchadora experimentada que conocía a fondo sus capacidades de combate, podía percibir con precisión cuánto más fuerte se volvía su amiga con cada movimiento preciso. Por suerte, este es mucho más convencional en comparación con sus otras formas de entrenamiento, murmuró Suyuan, aliviada de que Miyabi no estuviera cometiendo ninguna imprudencia esta vez. Podía ver cómo mejoraba en tiempo real, con cada golpe más refinado que el anterior. Mientras observaba, Suyuan sintió de repente una presencia familiar acercándose por detrás. Ni siquiera necesitó darse la vuelta. Ya sabía quién era. Ella realmente tiene mucho talento, dijo una voz familiar, casi burlona. Al escuchar eso, Suyuan se permitió una pequeña sonrisa antes de responder. Bueno, era de esperar. En cuanto a talento puro, solo es superada por Naruto, así que es natural que sea tan poderosa, dijo Suyuan, observando a Miyabi de cerca. Si bien Miyabi no había alcanzado el nivel de Naruto, Suyuan podía ver que, de todos, Miyabi era quien más se le acercaba en ese momento. Pero aún así, estoy segura de que no se trata de las habilidades de Miyabi. Entonces, ¿cuál es el progreso? Preguntó, sin molestarse en girarse. La chica caminaba a su lado y parecía imperturbable, igualmente fascinada por los movimientos elegantes y evolutivos de Miyabi. Nuestro ataque contra los servidores gubernamentales está en marcha y, gracias a la ayuda de Miyabi y Licaón, pudimos evadir muchas medidas de seguridad con bastante facilidad. Suyuan parecía sentirse culpable y en conflicto, lo que hacían era ilegal y contrariaba sus valores fundamentales, pero dejó esos sentimientos de lado debido a la importancia de la tarea y el beneficio neto que podría traer a la ciudad. Entonces, ¿qué has descubierto? Hane sonrió, en parte satisfecha pero mostrando un toque de decepción por lo que habían encontrado. Bueno, para empezar, a pesar de que apenas hemos tocado la punta del iceberg, el gobierno ha ocultado muchos aspectos y tratos oscuros con estos exaltistas. Hane hizo una pausa, sorprendida de lo mucho que habían descubierto, incluso sin indagar a fondo. En cuanto a los tratos de TOTS, todavía estamos intentando entrar, pero con nuestro progreso, confío en que podremos acceder a sus sistemas después de la próxima visita, más o menos. Suyuan, al oír eso, solo pudo bajar la mirada con tristeza. Aunque desconocía todos los detalles, por lo que oyó y la decepción en los ojos de Hane, podía imaginar cuánto peor podría ser. Se alegró de haber sido excluida en gran medida, ahorrándose esa misma decepción. Entonces, por favor, regístrense a fondo, no dejen ningún punto sin revisar, dijo. Aunque no pudieran usar la información de inmediato, al menos podrían reunir todo y estar preparados para la inevitable batalla, ya fuera en el frente militar o en el legal. Necesitaban estar listos. Bueno, eso también fue algo que Kingiri pensó, así que ella ya está delante de ti, respondió Hane. Como se esperaba del mayor, dijo Suyuan en voz baja. Al otro lado del edificio, Giri caminaba en silencio, sin estar completamente seguro de hacia dónde se dirigía, solo sabiendo que necesitaba moverse y pensar en lo que estaba sucediendo. Dios mío. Para que el hermano sabio esté saliendo con Ayame. ¿Qué coño hago? Pensó, conmocionado por este giro de los acontecimientos. Normalmente, si se tratara de cualquier otra persona, podría asustar al pobre tipo, y eso normalmente bastaría para separarlos. Pero esta vez, fue sabio. La otra mitad de Faetón, saliendo con su hermana. Sinceramente, Giri no sabía cómo reaccionar. A pesar de lo que le había dicho a Uise, aún lo quería, lo consideraba un amigo, o incluso un hermano. Aún así, no pudo evitar sentir la necesidad de desahogarse, de aliviar el peso que lo inquietaba. Pero sobre todo, ¿cómo reaccionaría Naruto ante esto? Ese pensamiento lo atormentaba. Le preocupaba lo que le sucedería a Uise si Naruto se enteraba de la verdad. Por eso también había intentado mantenerlos separados. No solo por su propia tranquilidad, sino para proteger a Uise de terminar como el anterior novio de Ayame, quien había ido a un manicomio por las travesuras de Naruto. Pero aún así, su determinación. Eso fue algo que realmente lo impresionó.
A pesar de que Uise titubeaba un poco, su determinación de quedarse con Aya me había conmovido a Billy. Entonces, debería esperar y ver qué pasa. Pensándolo bien, esa era probablemente la mejor opción. Naruto, naturalmente, se enteraría tarde o temprano. Entonces solo tengo que esperar a ver qué hace Naruto, y si él lo aprueba, yo también. Esa era la decisión más inteligente por ahora. Justo cuando se disponía a observar a Uise por un momento, oyó algo a lo lejos. Girándose hacia el origen del ruido, echó a andar, curioso. ¿Eh? ¿Quién puede estar tan lejos del cine?, se preguntó. Al acercarse, pudo oír claramente una conversación. El gobierno es mucho más sucio de lo que pensaba, dijo una voz exasperada. De acuerdo. Es bastante preocupante que haya tantos documentos relacionados con los exaltistas, respondió otra voz. Billy se detuvo en seco. Son Kingi y la jefa de criadas. ¿De qué están hablando? ¿Y exaltistas? Por cómo lo dicen, deben ser bastante malos. Decidiendo que interferir estaba más allá de su nivel actual, se alejó en silencio, dejando la conversación atrás. Grace, ¿qué estás haciendo?, preguntó Koleda, con la voz llena de curiosidad. Fuera lo que fuese lo que Grace estuviera haciendo, Koleda no podía comprender su propósito ni entenderlo en absoluto. Grace se desplomó sobre su banco de trabajo, rodeada de herramientas y dispositivos dispersos a su alcance. Sin levantar la cabeza, respondió en voz baja. Intento construir algo, aún no lo sé, intento esforzarme. Su respuesta fue inconexa, pero aún así le dio a Koleda una idea de lo que Grace intentaba. Así que intenta mejorar sus habilidades, pensó Koleda. No necesitaba saber el motivo completo. El objetivo de Grace era claro. Alcanzar el nivel de Naruto, superarlo y crear tecnología digna de los genios, obteniendo así el reconocimiento de Nous, el erudito. Sinceramente, Koleda no pudo evitar pensar que los esfuerzos de Grace eran algo temerarios. Para ella, incluso acercarse al nivel de los genios era incomprensible. Si alguien como Naruto, con toda su tecnología avanzada que nadie entendía del todo, no podía alcanzarlo por completo, ¿cómo podría alguien con menos talento lograrlo? Bueno, mientras ella mejore, esto debería darnos algún beneficio, concluyó Koleda, mientras observaba a Grace continuar con su trabajo. El hecho de que ni siquiera usaran su propio dinero para comprar piezas de repuesto si algo se rompía o explotaba era otra razón por la que Koleda se sentía cómoda dejando que Grace hiciera lo que quisiera libremente. Con un leve gruñido, se giró para irse justo cuando una explosión resonó en el taller de Grace. Acostumbrada ya a este tipo de accidentes, la ignoró y vio a Ben pasando, con una barra en la mano, comiéndosela. «Ben, ¿dónde está Antón?», preguntó Koleda, curiosa por su otro empleado. «Antón». Ben terminó la barra rápidamente antes de responder. Dijo que se unió a ayudar a los hijos a localizar a Billy. Koleda se estremeció levemente. ¿Quién diría que ese tipo tenía esa faceta? Recordó el pequeño enfrentamiento entre el androide y Phaeton. La verdad es que no esperaba que el droide mostrara tal presencia. Fue una visión tan extraña que incluso la cazadora del vacío, Oshimi Miyabi, casi desenvainó su espada para atacar al androide. La única razón por la que no lo hizo fue porque Arumase y Yanagi reaccionaron con la suficiente rapidez para evitar la tragedia. Koleda meneó la cabeza y preguntó, ¿por qué quiere encontrar a ese tipo? Bueno, dijo, que sería un hermano perfecto. Algo así, respondió Ben, repitiendo lo que había oído, sin entender bien a qué se refería Antón. Koleda suspiró. Por suerte, eres normal comparado con esos dos. Gracias. Dijo Ben, sin saber si debía tomarlo como un cumplido o no. Había pasado una hora desde la última función y, como estaba previsto, todos regresaron a la sala y ocuparon sus asientos. Aún así, la tensión persistía, sobre todo por la mirada fija de Billy hacia Uise. «Oye», gritó Nicole. «No causes problemas, ¿me oyes?». Intentó sonar segura, pero su tono vacilaba, aún sin acostumbrarse a esta versión de Billy. Billy apartó la mirada de Uise. «Sí, cierto, lo siento». Nicole dejó escapar un suspiro de alivio. «Bueno, mientras no causes problemas, está bien».
En ese momento, Selrech apareció de nuevo, empapado, como si hubiera saltado a una piscina completamente vestido y no se hubiera molestado en cambiarse ni secarse. ¿Podría el señor Selrech haber saltado a una piscina?, preguntó Soukaku, curioso de saber por qué su anfitrión estaba empapado. Oh, sí, sí. Bueno, si la piscina era hiperagresiva, claro, respondió Selrech, con un tono juguetón que no dejaba claro si lo que le había pasado era bueno o malo. De todos modos, con esto, comencemos el episodio 7. Entonces, esta cosa le dará al futuro sus recuerdos de nosotros, pero no todas las cosas importantes que suceden aquí. Eres cruel, ¿sabes? Me dejaste por otra chica solo porque no está en esta época, dijiste eso como si fuéramos algo, TSK. No podemos. Cazador del vacío para alguien, hace más de medio siglo. Ok, ¿qué demonios fue eso? No es la voz de Bianca. Y le está hablando al antepasado de Naruto. ¿Y por qué lo dice así? Muchos estaban confundidos, luchando por comprender lo que se decía. Fue bastante fácil reconocer quién era el cazador del vacío, sobre todo por su voz familiar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Muchos no pudieron evitar sentirse desconcertados por lo que escuchaban de Bianca. Está hablando de la reencarnación. Espera. Si esto es cierto, ¿es Naruto esa persona? ¿Podría ser esta la razón por la que era tan poderoso inicialmente? Todos no pudieron evitar pensar. Por lo que habían visto de Bianca, su edad y la inteligencia de Naruto, sumado al flashback que revelaba que Bianca no había creado a los Bankabos, sino que simplemente había revelado su existencia para que otros los usaran, y considerando su cercanía a Naruto, ahora parecía posible que la persona que Bianca había amado, o que le interesaba, se hubiera trasladado al futuro de alguna manera, ya sea por reencarnación o por algún otro medio. No podían quitarse de la cabeza la idea de que el propio Naruto podría ser esa persona. Después de todo, era increíblemente inteligente y ya era el más fuerte de niño, incluso antes de recibir la bendición de Nanook y convertirse en el emanador de la destrucción. Eso es. Murmuró Suyuan, encontrando toda la situación absurda. Para ella, era mucho más fácil creer que Naruto era un supergenio que pensar que era una especie de reencarnación. No puedes negarlo, Suyuan, dijo Hane tras calmarse de la sorpresa ante la revelación. Eso explicaría muchas cosas sobre Naruto, su poder y su inteligencia. Tendría sentido que la mayor parte la adquiriera de 2 vidas, y quién sabe si esta es realmente su segunda vida. Podría ser la tercera o la cuarta, por lo que sabemos. Eso es. Y además, ¿por qué resistirse a tal posibilidad? Por lo que dicen los recuerdos que Naruto adquiere no están completos y hay una buena posibilidad de que no supiera mucho cuando era joven ya que su cerebro aún no estaba completamente desarrollado, dijo Hane, luego de repente recordó algo y le mostró a Suyuan una sonrisa burlona, causando que una sacudida de pánico la recorriera. ¿Podría ser cierto? ¿Qué quieres decir? Hane se acercó al oído de Suyuan, asegurándose de que solo ella pudiera escuchar. Podría ser que sea cierto que te gustan los hombres mayores, rubor. Todos se giraron hacia Suyuan, preocupados mientras ella gritaba, deteniéndose solo cuando Hane rápidamente le tapó la boca. Hane. ¿Puedes quitarle la mano al capitán, por favor? Preguntó Seth con preocupación en la voz, especialmente después del repentino grito de Suyuan. Hane miró a Seth como si se estuviera metiendo donde no debía y lo ahuyentó. Esto es asunto de una dama, Seth, no deberías meterte en esto. Luego volvió su mirada hacia Suyuan, ignorando el que Seth le gritó. Mientras tanto, el rubor de Suyuan se intensificó ante la burla de Hane y la acusación implícita de Naruto. No podía ignorarlo, sobre todo porque contenía algo de verdad. ¿Porque las personas que solía admirar y amar tienen que ser mayores que yo? Se desesperó. Pero, no es raro que los niños admiren a los mayores. Y además, Naruto solo es mentalmente mayor que yo. Eso es. Razonó. También se recordó a sí misma que no conocía esa parte de su vida, ni su edad exacta, y considerando las propias acciones de Naruto, probablemente él tampoco se daba cuenta del todo. Así es, él no es ningún tipo de pedófilo. Y de todos modos nunca intentó cortejarme seriamente. Así que está a salvo en este sentido.
Ella asintió, con una mirada satisfecha en su rostro, todavía con la boca tapada, mientras Hane la miraba claramente confundida. ¿Qué está pensando? Me sorprende que no hagas preguntas sobre esto, le dijo Isabel, quien permaneció inusualmente tranquila. Considerando las implicaciones, Naruto fácilmente podría tener entre 70 y 80 años, o incluso más, si se hubiera sometido a este proceso varias veces. Bell, en silencio por un momento, luego se giró hacia su hermano. Dijo que él está detrás de una chica, así que me pregunto a quién estará buscando. Su voz tenía un tono frío que hizo estremecer a Uise. Al darse cuenta de esto, Uise miró alrededor del teatro y notó que algunas de las chicas interesadas en Naruto reaccionaban negativamente a las noticias, especialmente porque algunas estaban visiblemente inquietas. «Oh, Dios mío, qué atrevido y encantador», murmuró Astra, incapaz de contenerse. «Para que él haga esto, debe amar de verdad a esta chica». Se deshizo en elogios al romance que se desarrollaba ante sus ojos. Sin embargo, esta reacción fue parte de la razón por la que varias de las mujeres reaccionaron negativamente, no solo Astra, sino otras también, sintiéndose inquietas por la idea del afecto de Naruto por alguien. «Entonces esto debe ser amor verdadero», dijo César, claramente emocionado de que incluso alguien como Naruto pudiera experimentar algo así. «¿En serio, tú? ¿O son los viejos?» «Bueno, da igual, entonces sí que había un romance», añadió Piper, aún confundida sobre cómo llamar a Naruto, considerando que fácilmente podría ser mayor que ella. «Realmente inesperado, tal vez la chica seas tú, Lucky ja». Lucky se giró hacia Burnice, quien parecía bastante descarada. «¿De qué demonios estás hablando?» Se sonrojó ante la sugerencia, pero la descartó rápidamente. «Para nada. No tengo un cuerpo tan femenino. Comparada con la policía super sexy, que, francamente, podría haber sido modelo, la cazadora del vacío y Faetón, se veía bastante normal y fuera de lugar. Además, ¿por qué siento que si lo persiguiera, terminaría en algo prohibido?», pensó, dividida entre sentir que era excitante o asqueroso, sin poder decidirse. «Aquí, gatito, gatito». Naruto agitó una varita de plumas hacia su compañero de celda, un gato Tyran con cabello negro, orejas negras en la parte superior de la cabeza y dos colas negras. Ante esto, Kuroka se animó de sus oscuras reflexiones. Mientras que muchos que estaban interesados en Naruto rápidamente fruncieron el ceño y sintieron un temor inminente. «No, no, 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 cualquier cosa menos ella, por favor no seas Kuroka, por favor no seas Kuroka, no. No quiero oro», gimió la joven, hundiendo la cara en la almohada. «Además, ¿cómo conseguiste eso? ¿Eh? O sea, no eres el único que puede ocultar la foto de Kurama, ¿verdad?». El zorro Tyran parpadeó antes de sonreír con suficiencia. «Pero si de verdad quieres saberlo, me lo saqué de la manga». Sí, no. No. ¿Habla en serio?», preguntó Seth, preocupado y confundido porque tenía algo así, si era cierto. Probablemente esté mintiendo, probablemente, sinceramente, Su Yuan no lo sabe en este momento, especialmente considerando que su mente todavía estaba confusa con lo que Hane la acusó. «Deja de agitarlo frente a mí», susurró. «Estaba bromeando, gato tonto». «No. Otro yo». Kuroka se encogió de hombros al ver cómo trataba a su señor. «Ja, bastante infiel», Kuroka Vivian rió, claramente disfrutando ver a Kuroka, en parte celosa porque no era la primera en ver a su ídolo. «Grrr», gruñó Kuroka, mirando fijamente al avance. «Como si pudieras hacerlo mejor que yo». «Ja. Claro que sí. A diferencia de ti, soy un verdadero fan y los reconocería a primera vista». Kuroka entrecerró los ojos, anotándolo en su mente para no olvidarlo. «Ya veremos». Su siseo solo se hizo más fuerte, pero Naruto simplemente se encogió de hombros, retirando su mano de los barrotes antes de apoyarse contra ellos con su espalda. Su celda compartida tenía dos camas, dos baños separados por tabiques y una barra de acero reforzada que dividía el espacio justo por la mitad. Podían verse y hablar perfectamente, pero ninguno podía cruzar al otro lado. La barra era de acero reforzado y ni siquiera el Tyran más fuerte podía romperla con sus manos desnudas.
Como si eso fuera verdad, muchos replican secamente. Después de todo, Miyabi confía en que podría escapar fácilmente de esa celda, por lo que, naturalmente, Naruto podría escapar fácilmente con bastante facilidad, considerándolo mucho más fuerte que es. Entonces, ¿qué te trajo aquí?, preguntó casualmente. Mató a alguien, resopló la mujer sentada en la cama. A ti. Tocó las tetas de alguien. Sabes, la forma en que lo dijo da una imagen equivocada de quién es. Ante esto, ella solo pudo mirar hacia abajo avergonzada, mientras sufría la mirada escrutadora de su superior. «Guau. Debes estar desesperado por lograr eso con Pupsek cerca», dijo con seriedad. «Oye, si crees que estas rejas pueden impedir que vaya y te dé una paliza, piénsalo 2 veces», replicó Naruto antes de reír. En mi defensa, esas chicas estaban en mi habitación cuando entré por la ventana. Entonces, ¿por qué carajos estás aquí? Me tiró por la ventana con su cola y aterricé justo delante de 2 oficiales, con mi bata desabrochada. Ella parpadeó antes de finalmente estallar en risas. Bueno, para ser justos, realmente fue una situación sorprendente. La reacción de ella en ese momento era comprensible, considerando que estaban desnudos y Naruto acababa de entrar sin previo aviso, y por la ventana, nada menos. ¿Lo ves? Incluso sin que yo lo sepa. Nuestra compatibilidad es evidente. Dijo Kuroka radiante, orgullosa de sí misma al ver la química tan clara con su señor. Muchos solo pudieron quejarse, reconociendo la verdad de esa afirmación. Sí, ríete, ¿quieres? Naruto puso los ojos en blanco. Entonces, ¿a quién mataste? Su risa murió al instante y ella comenzó a silbar de nuevo. Un gilipollas humano que quería experimentar con mi hermana. Ante eso, una atmósfera sombría de repente llenó la habitación, provocando que Kuroka siseara al recordar a ese idiota humano. Aquellos que leyeron sus archivos solo pudieron fruncir el ceño y entrecerrar los ojos. Así que incluso eso se encubrió, siseó Hane entre dientes. Al leer los archivos, había sospechado de los sucesos relacionados, pero no pudo investigar más debido a sus otras responsabilidades. Al escuchar el motivo y saber que había sido encubierto, pudo ver fácilmente quién o qué era el responsable. Así que ese imbécil era parte del gobierno TOPS, o un exaltista con conexiones en la cima del gobierno, o simplemente Justin. Dijo el nombre con desdén, ya había perdido todo el respeto que alguna vez tuvo por él, que había sido bajo para empezar. Naruto levantó una ceja. Ese tipo nos acogió hace unos meses cuando vivíamos en la calle. Nos dio comida, un lugar donde quedarnos, se podría decir que nos sentíamos como en familia. Pero luego descubrió que no éramos solo Tiren, un gato normal de 2 colas. ¿Eres un Nekosou? No. Espera. ¿Eres un Nekosou? Gritó Nekomata, sorprendida por la revelación. Siempre había creído que eran solo un mito. Hane también pareció sorprendida. Gracias a su trabajo, había descubierto información sobre Nekosou y había aprendido un poco sobre ellos. Si realmente es una Nekosou, debe ser mucho más poderosa de lo que imaginé, pensó Hane, elevando considerablemente su evaluación de amenaza. Los demás miembros de Mockingbird solo se quedaron mirando a Kuroka, preocupados de que tal secreto hubiera sido revelado. ¿Qué es un Nekosou? Era la pregunta colectiva que se cernía sobre la mayoría de las personas en el teatro, y solo Ligaon y Rina lo sabían, e incluso ellos se sorprendieron al saber que el gato Tiren era un Nekosou. Entonces, debe haber sido Hugo quien la salvó, pensó Ligaon, juntando las piezas. Alguien con profundos problemas de confianza no se aliaría con cualquiera. No tienes que responderle si no quieres, Kuroka, ofreció Hugo con calma, notando los ansiosos y curiosos ojos fijos en ella. Por supuesto, a pesar de su habitual calma, no pudo evitar quedar desconcertado por la revelación, que Kuroka era en realidad un Nekosou. Era algo que jamás creyó posible, considerando lo raros que eran. Además, las habilidades de Kuroka siempre habían parecido perfectamente acordes con lo que se esperaría de un Caterian común y corriente, y nunca antes lo había cuestionado. Así que, al escuchar la verdad, una oleada de emociones contradictorias lo invadió. Por un lado, comprendió que cada uno tiene sus propios secretos, cosas que tiene derecho a guardarse.
Pero, por otro, no pudo evitar el dolor de darse cuenta de que Kuroka no había confiado lo suficiente en él como para compartirlo. Aún así, dejó esos sentimientos a un lado por ahora, decidiendo que no valía la pena darle vueltas. Sin embargo, la revelación también le despertó una nueva reflexión. Su mirada se detuvo en la pantalla, con un toque de envidia y mucho respeto. Que Naruto la hiciera hablar de esto, sin siquiera saber quién es realmente extraordinario. Era un don, esa forma natural que Naruto tenía de conectar con los demás, una cualidad innata para el liderazgo. Y, sinceramente, ya lo veía. Naruto se ganaba a la gente sin esfuerzo, no solo con su encanto, sino con esa serena e inquebrantable sensación de seguridad que transmitía su presencia. Kuroka, percibiendo la ligera agitación interior de su amiga, comprendió que priorizara su seguridad, así que negó con la cabeza suavemente, con una leve sonrisa de agradecimiento en los labios. Sabía que su protección no detendría su curiosidad, pero el gesto aún así significaba algo. Está bien, dijo después de un momento, moviendo la cola perezosamente tras ella. De todas formas, se habría revelado tarde o temprano. Mejor hacerlo aquí. La verdad es que no le importaba revelarlo. Todos allí se sentían dignos de confianza. Además, era el momento perfecto para imponer su dominio sobre la competencia. Aquellos que tenían sentimientos románticos por Naruto no pudieron evitar sentir un escalofrío siniestro cuando vieron esa sonrisa diabólica formándose en su rostro. Un Nekozou, comenzó con un tono sensual y orgulloso, es un tipo especial de Nekomata, mucho más raro que un Katir en promedio. Su voz tenía un tono burlón, su confianza casi tangible. A diferencia de los Katir normales, los Nekozou estamos bendecidos con dones y capacidades únicas que nos distinguen del resto. Algunas personas gruñeron ante el juego de palabras, pero ella solo sonrió más ampliamente. En cuanto a cuáles son esos beneficios, bueno, no arruinemos la diversión todavía. Sus ojos dorados brillaron con travesuras. Después de todo, aunque puede que no esté a su nivel, la persona más cercana a mí, biológicamente hablando, sería Lord Naruto, porque como yo él no es un Fox Tyrion natural, sino un Kitsune, una variante mucho más rara del linaje Fox Tyrion, así que somos perfectos el uno del otro. En ese momento, una rápida ráfaga de viento se sintió en toda la habitación, haciendo que algunos accesorios salieran volando y que la ropa e incluso las personas fueran empujadas hacia atrás. Mientras Kuroka simplemente permanecía allí, sonriendo con bastante confianza, con sudor goteando de su frente, mientras miraba fijamente una punta de katana que casi tocaba y atravesaba su cabeza, deteniéndose solo debido a un extraño aura como de arcoíris que rodeaba la punta, mientras que Miyabi se detuvo en el aire como si algo la estuviera reteniendo. Mientras que el propio Selredge simplemente levantó su mano, liberándose una extraña forma de energía, diciendo que él era quien detenía a Miyabi. Aunque me gusta un poco de caos o dos, Selredge no reveló nada nuevo en absoluto, pero no puedo permitir que alguien muera por sus propias travesuras. Ante eso, Miyabi simplemente volvió a mirar a Selredge antes de mirar fijamente a Kuroka, quien, a pesar de mostrar una mirada de pura confianza, Miyabi pudo fácilmente decir que era solo una fachada. Con eso, Miyabi dejó de poner su fuerza en su agarre, lo que provocó que la soltaran, provocando que luego cayera al suelo perfectamente, mirando hacia el gato Nekozou. Sobreviviste a esta ronda. Con eso, regresó a su asiento, mientras Kuroka solo parecía victoriosa por fuera, pero por dentro, sin embargo, mierda. Estuvo cerca. No pudo evitar sentir como si su propia vida pasara ante sus ojos cuando sintió la espada que se dirigía directamente hacia su propia sien, y lo que realmente la hizo sentir miedo y terror fue que, a pesar de saber que venía, ella misma no tenía la capacidad de detenerlo debido a que era demasiado débil y lenta. Y aunque ella quiso decir mucho sus palabras, que, en un sentido biológico, ella es perfecta con su señor, considerando que son la única variante especial de su raza, mientras que los demás son solo variantes normales comunes de su raza, siendo Miyabi solo un Fox Tyrion y nada más. Entonces, naturalmente, si los dos se aparearan y adquirieran un hijo, hay una posibilidad sólida, si no una posibilidad garantizada, de que su hijo hubiera sido especial desde el principio,
ya sea un kitsune o un nekosou, o incluso una combinación mucho más rara de los dos, otorgándoles, aunque ella preferiría que su hijo fuera una niña, un potencial inmenso que podría superar con creces a sus padres. Bueno, considerando lo poderoso que es su señor, comenzó a dudar de ese sueño. Pero aún así, al ver la habilidad de Miyabi, ella ha comenzado a dudar si Miyabi realmente es solo un Fox Tyrion normal. Por supuesto, ya sabía que, al ser una cazadora del vacío, estaría muy por encima de mí, pero no hasta este punto. La propia Kuroka es poderosa, incluso es la más fuerte de Mockingbird y también está bastante arriba en términos de poder. De hecho, en términos de poder, está bastante segura de que está en ese mismo nivel, e incluso es mejor manipulando la energía éter que el famoso alto preceptor de la cumbre Yunqui. Debido a su propio talento natural y su propia genética superior de ser una nekosou, y además que ella misma entrena bastante, sería muy descabellado pensar que fue llevada por su propia genética. Porque después de todo, ella necesitó trabajar mucho para llegar a donde está ahora. Pero aún así, al ver a alguien que, según todos los indicios, debería ser inferior a ella en el sentido biológico, no pudo evitar sentirse decepcionada y enojada consigo misma por haber sido golpeada. Para mayor claridad, ella no tiene racismo. O que no, creyéndose superior a todos debido a que es una nekosou, se trata más de su propia vergüenza. Enojo consigo misma, considerando que tiene muchas ventajas, hasta el punto de que debería ser la persona más talentosa del mundo si no se tiene en cuenta a Naruto. Entonces, más bien, su propia ira e incredulidad vinieron del hecho de que ella fue sorprendida por alguien que no tenía ninguna de sus ventajas y necesitaba jugar con todos los demás. Básicamente, ella es una jugadora que tiene un aumento de exp, aumento de AP, etc. etc. Pero aún así fue derrotada por alguien que no tiene nada de eso y solo alguien que se esforzó. Ese es básicamente el alcance de su propia ira. Kuroka, Vivian no pudo evitar gritar, preocupada por ella, considerando que esta era una de las pocas veces que vio a Kuroka realmente conmocionada por algo. Estoy bien, Kuroka la despidió por el momento antes de volver a sentarse, todavía pensando mucho en su propia experiencia con Miyabi. Ella no está nada bien, Vivian y todos lo notaron fácilmente, pero nadie dijo nada. Naruto miró a su alrededor antes de levantarse. Tras asegurarse de que no hubiera nadie cerca y de que los prisioneros de las celdas de enfrente estuvieran dormidos, se volvió hacia ella. ¿Qué tan bueno eres guardando secretos? Espera, ¿va a revelar su identidad? Dios mío. Que el señor Naruto revele algo así. Were truly are perfect for an another. No puedes obligarme a decirte dónde están mis ahorros secretos. Naruto se quedó inexpresivo. No es eso, tonta. Suspiró. ¿Cómo te llamas? Kuroka. ¿Tú? ¿Sí? Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Naruto, o quizás me conozcas como otra persona, hizo una pausa, despertando su curiosidad. Estaba segura de no haberlo conocido antes, hasta que su única cola se dividió en 10 y cambió de color, de dorado a plateado. Kuroka al ver esto, se quedó reflexionando por un momento, sonriendo con suficiencia, especialmente al ver la mirada frustrada y molesta de Miyabi, al ver que el nekosou ahora sabía de la identidad de Naruto antes que ella en la pantalla, con la propia Kuroka viendo esto como su victoria por ahora. La próxima vez, necesito hacerme más fuerte para poder derrotarla verdaderamente. Al no ver ninguna reacción del gato, Naruto sacó su máscara y se la puso. ¿Me reconoces ahora?, preguntó. Ella asintió con la cabeza tontamente, mirando al Tyrion frente a ella quitarse la máscara y permitir que una fisura se la tragara mientras sus colas se unían nuevamente en una. Al igual que nekosou, soy una especie mucho más rara en la raza de los zorros, aunque, que yo sepa, no hay otros zorros Tyrion con más de una cola. Naruto se encogió de hombros antes de recostarse contra los barrotes. ¿Y cuándo vas a dejar de mirarme boquiabierto? ¿Cómo no podría? ¿Cómo podría alguien no? De hecho, cualquiera reaccionaría así si supiera la verdadera identidad de Kurama, ya que después de todo, es uno de los secretos más buscados en toda la ciudad después de todo. Kuroka se acercó rápidamente a los barrotes, metiendo las manos y rodeándole el cuello. Es el verdadero señor Kurama.
olfatear, oler. Espera, ¿qué? ¿Está ella, oliéndolo? Esa chica, realmente está exagerando. Al ver esto y lo poco que Naruto estaba haciendo para eliminar a la chica, todos no pudieron evitar mirar fijamente al Nekozou. Con su Yuan incluso queriendo sacar su arma y disparar, pero considerando que sería poco profesional e inútil considerando que el Red Ch lo detendría, decidió no hacerlo, mientras que Miyabi solo deseaba ser más rápida para que el Red Ch no interfiriera con sus planes futuros. ¿Me estás oliendo?, preguntó frunciendo el ceño. Sí, sí. Totalmente. Oh. Shirone va a estar muy celosa. Espera. Incluso su hermana. Para que tenga un grande slam, es un monstruo, murmuró Billy, asegurándose de que nadie lo oyera, ya que, después de todo, no quería que Nicole ni César lo golpearan. Baja la voz, idiota, hablando de eso, Shirone es tu hermana, ¿verdad? Cambió de tema. Si estás aquí, ¿dónde está ella? Oh, ella ha vuelto a casa, a nuestro verdadero hogar. ¿Eh? Mentí sobre ese tipo que nos acogió. ¿Eh? Espera, ¿qué? Estaba mintiendo. Ante esto, Kuroka solo pudo sonreír al ver cuántos estaban sorprendidos por este hecho. Parece que mis habilidades para mentir siguen siendo las mejores. Es cierto que quería experimentar con Shirone tras descubrir que era una Nekozou, pero era mi objetivo desde el principio. Matarlo no era parte del plan, pero cuando intentó ponerle las manos encima a mi linda hermanita, lo maté. Así que el experimento fue real, pero la razón no lo es, y que ella lo matara no era parte de la misión, resumió Hane, contenta de que al menos fuera parcialmente real, ya que después de todo, si no lo fuera, entonces estaba segura de que las personas enamoradas de Naruto usarían esta razón para atacarla, causando bastante caos durante su estancia en este lugar. ¿Eh? ¿Has oído hablar de Pájaro Burlón? Ese grupo de ladrones, preguntó Kuroka, haciendo que Naruto la mirara. ¿Me estás diciendo que eres uno de ellos? Ella sonrió. Lo conseguí en una. ¿Tu hermana también? No. No quiero que Shirone se dedique a esto. Es solo una estudiante normal, pero me aseguro de que sepa cómo comportarse con la gente y los etéreos. Eso es bueno, para Shirone es solo una estudiante, al menos no está conectada con Mockingbird, sí, al menos la niña está recibiendo su educación. Pero aún así, considerando cómo es su hermana, Shirone debe ser una estudiante bastante divisiva. Pero, ahora que ese canalla está más muerto que muerto, no sé si Hugo seguirá adelante con su plan, y ese cabrón ni siquiera ha intentado sacarme. Llevo atrapada aquí casi una semana. Resopló Kuroka con un puchero antes de que una bombilla imaginaria se encendiera sobre su cabeza. «Espera, ¿qué?», gritó Kuroka, antes de girarse hacia Hugo, quien lentamente apartaba la mirada de ella. «Será mejor que tengas una buena explicación para esto, Hugo», gritó, agarrándolo por los hombros para obligarlo a mirarla. Bueno, Hugo se compuso, sin saber muy bien cómo responder. Cualquier cosa podría pasar, tal vez algo nos estaba reteniendo a Vivian y a mí, dio una explicación razonable, y para endulzar aún más el trato, lo presentó como algo bueno. Y además, debido a la tardanza de mi otro yo, conociste a Lord Naruto e incluso pudiste descubrir su identidad, así que esto es muy afortunado para ti. Tengo razón. Razonó, ya que después de todo, pasara lo que pasara con su yo en pantalla, al menos sabía que no abandonaría a Kuroka, así que razonó que algo sucedió, lo obligó a no centrarse en Kuroka por ahora. Kuroka, que fue capaz de reconocerlo simplemente convirtiendo su situación en algo positivo, solo pudo quejarse, pero tampoco pudo negar lo que realmente estaba sucediendo, pero más que nada, sin embargo, finalmente la hizo dejar sus pensamientos autodepresivos. Pero más que nada, también la hizo consciente de que algo sucedió que hizo que Hugo se concentrara en algo más que rescatarla. Y debe ser bastante grande, estaba segura de ello, ya que después de todo, Hugo no dejaría atrás a un compañero, a pesar de lo que retrata, es muy cariñoso con sus amigos y compañeros. Es cierto, tienes suerte de que el señor Naruto haya llegado justo a tiempo.
lo dijo como si lo aceptara sin más, pero para aquellos que podían ver sus ojos, a pesar de lo que ella retrata como si fuera una chica enferma de amor, aquellos que podían ver sus ojos podían fácilmente decir que ella no aceptaba la explicación tal como era y se reconciliaba por otra razón completamente distinta. Sea lo que sea, debe estar relacionado con que Hugo no la rescató, fue el pensamiento de muchos que pudieron ver. Oye, señor Kurama, ¿a qué te dedicas? Tengo una tienda de música en la sexta calle, ¿por qué? De acuerdo. Ya lo he decidido. Kuroka apartó las manos de su cuello y se levantó. Cuando tengamos tiempo, iré a trabajar a tu casa. ¿Sí? Kuroka solo pudo gritar al verla hacer tal pregunta como eso. Se giró hacia Vivian, quien simplemente estaba refunfuñando. Fui la primera de nosotras en conectarnos con nuestras idols, señaló la pantalla, muy complacida por este hecho como si. Refutó Vivian. El que conoció a Lord Naruto es tuyo en pantalla. No tú específicamente. Así que eso no es cierto y no cuenta. Luego se volvió petulante antes de señalarse el pecho con el dedo. Mientras que yo, por otro lado, conocí a Lord Issei y Lady Bell directamente aquí. Señaló a los dos proxies que compartían la identidad de Phaeton. Así que técnicamente gano desde hace bastante tiempo y simplemente no lo señalé, razonó. Eso es. Pensándolo bien, tenía sentido, lo que provocó que Kuroka se quedara en silencio por el momento, mientras Vivian simplemente se regodeaba por su victoria. Por favor, rehúsa Naruto. Por favor, rehúsa. Aunque muchos corearon para que Naruto rechazara dicha petición, no queriendo que el Nekozou se acercara a Naruto en absoluto. Naruto se giró y la miró inexpresivamente. Estuvo a punto de derribarla, pero después de pensarlo, la tienda solo la manejaban Elfie y los otros 4 hasta ahora. Quizás un par de manos extra no vendría mal. No. ¿Sí? Realmente fue todo un espectáculo. El grito de desesperación de unas cuantas chicas fue apagado por un grito de victoria aún más grande de un solo Nekozou, fue tal que ensordeció brevemente a bastantes oídos. Tal vez debería ir allí y trabajar para él para solucionar su problema, pensó Miyabi, sin gustarle para nada el Nekozou. Pero considerando mis habilidades, tal vez debería como promotora. Dado que después de todo, como cazadora del vacío, su nombre debería ser reconocible y puede promover cualquier cosa fácilmente. Simplemente no sé qué tan popular soy realmente, pero no importa, debería entrenar para aumentar aún más mi popularidad. ¿Debería visitar más a Naruto? Se preguntó Bell, a quien realmente no le gustaba que el Nekozou fuera tan cercano a Naruto. Tal vez debería trabajar con él en el pretexto con la esperanza de que se una a nuestras incursiones huecas. Por supuesto, tal pensamiento era muy exagerado, considerando lo poderoso que es Naruto, pero considerando que necesitaba al menos una razón para decirle a Ise, incluso si él entendía, que pudiera hacerlo. Debería ser promotora, pensó Ambi, ya que, después de todo, aparte de sus propias habilidades, no tiene ninguna que le permita ayudar a la tienda de música de Naruto. Bueno, necesitamos dinero, quizás debería ayudar a probar armas. En ese sentido, debería conseguir dinero para ayudar a Nicole, además de pasar bastante tiempo con Naruto. No necesitas decirlo, dijo Nicole de repente, sabiendo ya lo que Ambi estaba pensando. Solo intenta ganar y no perder. Solo podía esperar que, a diferencia de ella realmente ganara en su vida amorosa. Ambi al escuchar esto solo pudo mirar a Nicole con un nuevo respeto antes de abrazarla profundamente, sorprendiendo un poco a Nicole, pero antes de devolverle el abrazo, gracias Nicole, cuando quieras, solo gana aquí. Sí, bien. Su mano se deslizó en una grieta que se abrió repentinamente a su lado, sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje. ¿Te llamas Kuroka?, preguntó, y ella asintió. Menos de 30 segundos después, envió el mensaje y dejó que la fisura se tragara nuevamente su teléfono. Bueno, mañana por la mañana deberíamos estar fuera de este lugar. Espera, ¿qué? Sé cómo puede hacer eso. Sí, solo podrían, ¿cierto? Bianca, ahora pensándolo bien, no sería otra que Bianca la que podría hacer algo sobre la situación actual de Naruto, especialmente si la teoría de que Naruto realmente reencarnó, y con Bianca tan enferma de amor que esperó décadas para que renaciera, sería ella la que los liberaría.
Además, ¿quién intentaría detenerla? Es una cazadora del vacío y ex jefa del grupo Marcel. En términos de influencia y autoridad, sin duda ocuparía un puesto alto, justo por debajo del alcalde. La mujer parpadeó y sonrió ante la noticia. Menos de 30 segundos después, envió el mensaje y dejó que la fisura se tragara nuevamente su teléfono. Kuroka se sonrojó e inmediatamente ocultó su foto de Kurama en algún lugar de su cuerpo. Sí, ahora estoy celoso de mi propia foto enterrada en tus tetas, murmuró Naruto mientras se ajustaba el atuendo. Ella captó eso y sonrió con picardía. Sin previo aviso, ella se acercó a los barrotes, agarró su mano y la presionó contra su pecho, haciéndolo apretar. Las mujeres enamoradas se erizan ante eso, especialmente por la sonrisa maliciosa que aparece en la expresión de Kuroka, mientras que las mujeres con pechos más pequeños solo pueden mirar su propio pecho con decepción al ver que el pecho del Nekosou es mucho más grande que el de ellas. Mientras que la propia Kuroka simplemente se sonrojó al ver tal escena desarrollarse ante sus propios ojos. Mientras Vivian solo pudo murmurar suertudo. Muy bien. Le hizo un gesto con el pulgar antes de retirar la mano con indiferencia. Mientras esperamos, ¿qué tal si armamos un poco de lío? Eso le valió una sonrisa de la Nekosou mientras escuchaba su plan. Oh, eso no puede ser bueno. Muchos ahora estaban temerosos de lo que sucedería en los próximos momentos, especialmente en el NEPS, que sería el que sentiría el caos que traerían directamente las travesuras de Naruto. Dependiendo de qué tipo de broma hagas, te castigaré por ello, pensó Kingiri, muy molesto y solo esperaba que no sucediera nada drástico, como que todo el recinto fuera destruido. El pabellón de prisioneros estaba en silencio, salvo por algún crujido ocasional, pequeños movimientos aquí y allá, ronquidos y, a veces, el sonido de algo cayendo al suelo. Todos disfrutaban de su tranquilo descanso como bebés hasta que, chocar. Algunos prisioneros se despertaron sobresaltados, alertados instantáneamente por el ruido. Oye, Kuroka, tírame esa. La fuerte voz les hizo girarse hacia su origen, la primera celda cerca de la puerta tipo bóveda de la entrada. Susurre. Algo salió volando de la celda, impactando contra el botón de emergencia que se encontraba tras su funda protectora. Inmediatamente, todas las puertas del bloque se abrieron. Así que este es el caos, una fuga de la cárcel, dijo Seth, impotente al ver al antiguo as de la academia crear semejante cosa. Entonces, ¿usará esto para escapar? Preguntó, ya que, después de todo, este sería el momento perfecto para irse. No, negó Su Yuan, esperando algo así. No escaparía, haría algo mucho más aceptable en esta posición. Solo pudo frotarse la nariz con fastidio, ya que después de todo, considerando las alarmas, si la gente apostada allí seguía el protocolo, entonces los oficiales estarían más que listos para manejar a los prisioneros y detener este intento de fuga sin muchos problemas. Además, llamó a Bianca para que lo rescatara, así que sería contraproducente si decidiera escapar aquí. También estaba el hecho de que la información de Naruto ya habría sido registrada y podría rastrearlo fácilmente hasta la tienda de música, algo que no querría considerando lo que está escondiendo en su. Al mismo tiempo, las alarmas sonaron en todo el cuerpo de seguridad pública de Lumina Square. Los prisioneros se giraron y vieron a Tyrion, un zorro rubio, salir de su celda con una sonrisa deslumbrante. A su lado, Tyrion, un gato de 2 colas, supusieron que Kuroka, ya que la había llamado. Libertad. Declaró con los brazos en alto. Espera. Interrumpió Kuroka rápidamente. Aunque los barrotes de la celda estén abiertos, la puerta de acero solo se puede abrir desde afuera, estallido. Sus ojos se salieron de sus órbitas cómicamente. La puerta de acero, que solo podía abrirse mediante el sistema de seguridad, salió despedida de una sola patada del zorro Tyrion. Ahí tienes. Salió, seguido rápidamente por Kuroka. Ah. Espérame. Eso debe ser una actuación, concluyó Vivian, sin creer realmente que Kuroka cuestionaría al señor Naruto cuando le revelara su identidad. Sí, pero, siento que hay más en esto de lo que estamos viendo.
Kuroka tiene una extraña sensación al mirarse a sí misma, pero más que nada, hacia Naruto, como, lo que está haciendo ahora, sería, inolvidable para, sexo. Los demás prisioneros se quedaron boquiabiertos mientras el zorro y el gato Tyrants desaparecían en el pasillo. Estallido. Una segunda explosión resonó en el bloque de celdas adyacente, seguida de un coro de vítores. Finalmente comprendieron lo que pasaba. Espera, somos libres. Bueno, no sé qué pasó, pero no voy a perder esta oportunidad. ¿Ya te vas a casa, eh? Me pregunto si mi bebé, que nació hace 2 años, sabe quién soy. Hace 4 años que estoy aquí, un preso lloró de alegría. Mi esposa no para de enviar fotos de ella, y parece que lleva un rato jugando al aire libre, porque tiene la piel tan bronceada, eso es. Maldita sea, todos ellos solo podían mirar fijamente al hombre, compadeciéndolo por su ignorancia. Amigo, un preso cercano lo miró con lástima. Eso no es, otro recluso le dio una palmada en el hombro, interrumpiéndolo antes de que la verdad lo destrozara. Déjalo en paz, solo déjalo en paz. Observaron al joven castaño alejarse arrastrando los pies, sollozando mientras repetía el nombre de su esposa. Pensar que presenciarían a alguien siendo engañado en la vida real. Lentamente, uno a uno, los prisioneros abandonaron su bloque, dirigiéndose a la superficie. Como era tarde en la noche, el reducido equipo de guardias de Pupsec no tendría ninguna posibilidad ante una fuga repentina y total. Unas cuantas peleas aquí y allá, y se fueron. Su Yuan solo podía esperar que un milagro obrara para evitar que ocurriera una fuga de prisión tan grande. Cuando el último de los prisioneros salió corriendo, dejando el bloque extrañamente silencioso, con solo las luces rojas encendidas por la alarma, 2 figuras se levantaron lentamente de debajo de su cama. Espera, ¿qué? ¿Cómo? Idiota. ¿Olvidaste que podía hacer eso? Lo siento, jefe. Pero ha hecho tanto que lo olvidé. Al verlo de nuevo, realmente es una habilidad bastante útil. Tal vez debería pedirle que me la enseñe. Astra no pudo evitar pensar en voz alta, ya que después de todo, la cantidad de cosas que podía hacer con sus clones era bastante inmensa. Naruto y Kuroka. Aficionados. Cayeron en la trampa, sedal y hundimiento. Antes de que pudiera terminar, Kuroka entró en su celda y lo arrojó directamente contra la pared. Youch. Kuroka. Tiempo fuera, tiempo fuera. Ay, ay, ay. Todo su cuerpo palpitaba de dolor. Hacer clones sin los Vayne ya lo dejaba dolorido, y este gato loco solo lo empeoraba. Espera. Hay un objeto que podría crear clones. Al escuchar tal objeto, rápidamente llamó la atención de todos, ya que después de todo, tal objeto no se escuchó después de todo, y debido a sus presuntas capacidades, todos podían comprender fácilmente cuán poderoso es tal objeto, no solo en capacidades de combate, sino también en otras actividades mundanas. Por supuesto, algunos, pero Villay específicamente, no pudieron evitar preguntarse en voz alta algo que les vino a la mente. Entonces, si una chica hace clones y él hace clones y folla, ¿cómo se sentiría? Dijo Villay, antes de agacharse y esquivar el puñetazo de César, y luego moverse a un lado para esquivar el maletín de Nicole. Ajá. Tengo que hacerlo. Uf. Pero desafortunadamente no pudo esquivar el puñetazo de Ambi en la cabeza, enviándolo al suelo. Por favor, solo guarda silencio, pidió Ambi, con un rubor muy prominente muy presente en su rostro. Lo mismo ocurre con los demás, especialmente con Naruto, y siente curiosidad por cómo se sentiría. ¿Qué clase de experiencia sería esa? Rina no pudo evitar preguntarse, curiosa, ya que después de todo, a pesar de su edad, es virgen y a su edad, especialmente con su propio trabajo secundario, tiene bastantes tensiones aquí y su sería toda una experiencia, especialmente hacerlo con el héroe, pensó Hane, sintiéndose aún más curiosa por la experiencia, pero también por la novedad de hacerlo con semejante héroe y la persona más poderosa del mundo. Fue todo un pensamiento excitante. Hane se congeló al sentir los dedos que estaban a su lado, como si estuvieran listos para perforarla, y mirando hacia un lado y viendo a su capitán, Hane solo pudo sonreír. ¿Qué pasa, capitán? Sé lo que estás pensando, así que retrocede.
Por supuesto con eso, Suyuan bajó la mano, mientras Hane suspiraba aliviada. Si esto es malo para él, ¿por qué no pudiste abrazarlo en tus días de academia? Hanae solo podía sentir lástima por su capitán, ya que después de todo, esa era probablemente la mayor oportunidad para que alguien abrazara al hombre para sí mismo, pero tales oportunidades ya estaban destruidas. Así que ahora, es libre para que todos adquieran el amado Fox. Eso fue increíble. ¿Puedes hacer clones? La cara de Kuroka se iluminó de emoción. Apuesto a que serían increíbles en la cama. Jejeje, 2 Narutos, 3 Narutos, encima de mí, la gata Tiren se sonrojó mientras su imaginación se desbocaba. Arriba, abajo, atrás, adelante, ella se presionó contra él antes de inhalar profundamente. PSSH. PSSH. Tranquiliza a tu gato cachondo. Bebel. ¿De dónde conseguiste un spray? Kuroka no pudo evitar quejarse al ver el chorro de agua en las manos del proxy, apuntando directamente hacia ella. No importa dónde lo conseguí. Pero lo usaré para tranquilizarte. Qué injusto. No es que fuera el único que lo pensaba. Ella estaba diciendo la verdad, pero ellos simplemente decidieron ignorarla, considerando que las chicas simplemente estaban celosas de la proximidad de Kuroka con Naruto. Ah, estoy siendo marcada por tu olor, tu sudor. Su respiración se hizo más pesada mientras separaba su bata de baño, revelando su pecho desnudo. Se estaban disparando más aerosoles. Interrumpido. Qué duros los pectorales, miau. Un golpe seco en la frente la hizo rodar por el suelo mientras se agarraba la cabeza como si la hubieran apuñalado. Tranquilízate. Gruñó Naruto, ajustándose la túnica con la mano sana. ¿Estás en época de apareamiento qué? Ella no respondió y siguió retorciéndose en el suelo, moviendo la cola mientras se frotaba la frente. Mientras tanto, el zorro se esforzaba por arreglarse la túnica mientras maldecía en voz baja. Maldito sea Pupsek, les dije que mi prótesis era para uso diario, y aún así me la quitaron. Espera, ¿qué? Suyuan no pudo evitar gritar, sorprendido por este trato, especialmente considerando lo severo que es el castigo para alguien que hace algo así, como quitarle la prótesis a una persona. Solo alégrate de que Naruto no presente cargos, ofreció Kingiri, ya que después de todo, debido a Lau, quienes adquirieron ese mismo trato pueden fácilmente tomar una buena parte del presupuesto de NEPS, lo que provocó que muchos quisieran revocarlo, pero debido a algunas circunstancias tal postura no pudo aprobarse y dijo que Lau todavía está activo. Esa es también la razón por la que la academia enfatizó este hecho y se aseguró de que cada candidato supiera a quién tratar bien y a quién tratar mal, y Naruto definitivamente era uno de los más agradables que necesitaban ser tratados como tal. Ante esto, todo aquel que conocía dicha ley no pudo evitar suspirar aliviado, ya que después de todo, debido a dicha ley, aquella persona que presentara cargos adquiriría una gran parte del presupuesto de la ciudad. Es realmente sorprendente que Naruto haya podido influir en su creación. Incluso ante esto, Kingi no pudo evitar sorprenderse o simplemente molestarse por dicha ley, ya que después de todo, es irracional y demasiado excesiva para tal ley, pero una vez más necesitaban agradecer el carisma demasiado excesivo de Naruto por permitir su creación, a pesar de que la sabiduría convencional decía que tal ley no debería implementarse. También está el hecho de que la ley se aprobó fácilmente. Esa también fue la parte más embarazosa para ella, ya que después de todo, a diferencia de hoy en día, donde se lucha por la ley si se va a hacer realidad o se descarta, esa ley que Naruto propuso ni siquiera adquirió ninguna oposición en absoluto. Kuroka se animó inmediatamente. ¿Te puedo ayudar? Lo miró con corazones en los ojos, haciendo que la rubia se alejara un poco. Prometo que no haré nada. Será mejor que detengas tu mano no. Usó su cola para sujetar la bata y apretarla, sin molestarse en entretener al gato. Y deberías volver a tu celda ahora, quiero dormir un poco. De acuerdo. Salió de su celda, regresó a la suya, tomó su almohada y regresó a la de Naruto antes de saltar a su cama. A dormir. Por repugnante que sea, sus métodos necesitan ser estudiados. Fue la consternación general de las otras mujeres, al ver cómo dicha chica era capaz de acostarse fácilmente con él, a pesar de que otras no podían hacerlo, incluso cuando llevaban años con él, y no minutos como con Kuroka. El zorro Tiren se quedó inexpresivo.
Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por corregirla, pues habían pasado muchas cosas hoy y estaba cansado. Solo necesitaba dormir bien y esperaba que dormir en la misma cama con el gato no le hiciera sospechar nada. Naruto Uise no pudo evitar suspirar entre sus manos al escuchar eso. Pensé que eran lo suficientemente inteligentes como para no maldecirse a sí mismos. Desde ahora, estaba seguro de que realmente activaría una bandera roja. Si me quitas la bata mientras duermo, te juro que, no lo haré. Prometió la mujer mientras tiraba la almohada. Naruto la fulminó con la mirada. ¿Qué carajo? Puedes usar mis tetas como almohada. Son suaves, ¿sabes? Ella luchó valientemente. Sí, realmente lo dio todo. La mujer solo podía mirar fríamente a Billy y Anton, pero no solo a ellos, sino al resto de los hombres que asentían levemente en acuerdo con los dos. Bueno, ese fue un argumento muy sólido. Ella lo ganó. Sin embargo, antes de meterse en la cama, preparó una trampa alrededor de su celda y cuando terminó, saltó a su cama e hizo lo que ella le sugirió. Oye, Tyren o no, le encantaban las tetas. En verdad, un enemigo formidable. Ni siquiera el más fuerte pudo resistirlo. Mientras la mirada fría se volvió aún más fría, Anton se estremeció repentinamente cuando sintió también la mirada fría de Grace. Mientras esto sucedía, Kuroka solo pudo sonreír con suficiencia ante su victoria, ignorando el agua que se dirigía hacia ella. Solo espero que no haya copias tuyas por ahí, murmuró Naruto mientras sus ojos se cerraban lentamente. Vivian va a estar muy celosa, murmuró. ZZZ sois todos. Ante eso, la atención de Suyuan se volvió rápidamente hacia la pantalla y escuchó su voz proyectada por primera vez. Es esto. No solo ella, sino el resto de los NEPs también, ya que después de todo, si su capitán era suyo, entonces, había una buena oportunidad para que ellos también aparecieran en la pantalla. Mientras esto sucedía, King Yi no pudo evitar cambiar un poco su peso, ya que después de todo, sabía que sus pensamientos serían revelados pronto, especialmente considerando que esta sería la primera vez que vería a este Naruto actual. Estaba segura de que revelaría su propia relación con el hombre. Una agente, vestida con el uniforme de seguridad pública, se secaba el sudor de la frente con aspecto exhausto. Tenía el pelo oscuro, con mechas rojas, y estaba recogido en una coleta. No puedo creer que haya una fuga de prisión a estas horas. Gracias por la ayuda, Miyabi-chan. No esperaba verte por aquí esta noche, y mucho menos ser la primera en llegar. No es nada, Suyuan, respondió Miyabi con calma mientras observaba la zona. Mi equipo fue enviado a inspeccionar Creta no yo esta tarde y yo estaba entrenando cuando salieron corriendo del edificio. Así que esta también es mi primera aparición, y el gobierno se está moviendo rápido, comentó Miyabi, viendo lo rápido que se desarrolló todo en comparación con lo habitual. Ante esto, Arumasa solo pudo reírse entre dientes. Sabes cómo son, jefe, son perezosos y lentos cuando nada les llama la atención, pero cuando se siente incluso un indicio de Kurama, enviarían al ejército. En verdad, ha habido muchas veces que el gobierno ha intentado detener a Naruto antes, hasta el punto de que incluso arrestaron a un joven que solo estaba troleando siendo Kurama. Por supuesto, tales noticias no fueron realmente escuchadas, considerando que hicieron lo mínimo posible para revelarlas, al revelarlas a través de un tabloide poco confiable, mientras que también publicaron mucha información y noticias llamativas, lo que les permitió salir impunes, por supuesto no antes de pagarle bastante al hombre para que no hablara de tales eventos. La única razón por la que él sabe todo esto es porque es parte del equipo de Akin, lo que le permite ver los documentos y cómo la administración lo ha hecho un par de veces también. A esta hora, una segunda oficial, una mujer con 2 colas de caballo de color verde oscuro, murmuró con asombro. Supongo que trasnochar está de moda entre los jóvenes hoy en día. Miró a Suyuan antes de estirar los brazos. Y pensar que el cuartel general nos envió para esto, no tenemos opción, senpai, rió el primer oficial antes de volverse hacia su compañero autómata. La división de seguridad pública de la Plaza Lumina no está preparada para que 2 bloques de prisioneros se fuguen a la vez. Luego se volvió hacia Miyabi. ¿Encontraron algo?, preguntó Suyuan.
recibí un informe de que algunos de los nuestros, junto con los miembros de la asociación, quedaron completamente inconscientes. Cuando despertaron, ya estaban fuera del hueco sin recordar lo que había sucedido dentro. No mucho, negó Miyabi con la cabeza. Pero había claras señales de una batalla a gran escala. Los niveles de éter dentro de la hondonada eran increíblemente bajos, y si esta disminución continúa, la hondonada cretense no solo quedará inactiva, sino que desaparecerá por completo en 1 o 2 semanas. Sí, una gran batalla. Nicole no pudo evitar quejarse, ya que después de todo, la mayoría de los daños que ocurrieron en la batalla fueron solo de Naruto y Alpa, apenas dañaron nada. Lo cual es una novedad para ellos. Pero aún así, Suyuan frunció el ceño mientras procesaba la sombría noticia. No sé si eso es bueno o malo. Recuperar el control de la zona de Creta no Jou suena a victoria, pero lo que me preocupa es que alguien o algo pueda causar tanto daño. Ante eso, los ojos de Hane se detuvieron ante eso. Entonces, así es como le harían perder esa inmunidad suya. Después de todo, debido a la popularidad de Naruto y su estatus de héroe por parte del público, intentar arrestarlo estaría fuera de discusión, a pesar de que el gobierno ha querido hacerlo durante tanto tiempo. De hecho, desde la caída de la antigua capital y cuando Naruto desafió y derrotó fácilmente a Miyabi en su inauguración como el cazador del vacío más joven y nuevo, el gobierno hizo todo lo posible para convertir a Naruto en un criminal, pero debido a su popularidad y lo que dijo después, la gente todavía se puso del lado de Naruto. Pero ahora, si él usara su poder una vez más contra una generación que no estaba protegida por las acciones de Naruto en la caída de la antigua capital, y que temía perder sus hogares una vez más, entonces, eso podría ser lo suficientemente poderoso como para destruir esa armadura invisible suya. La expresión de Miyabi se volvió más seria mientras agregaba: sobre eso, encontré algo interesante en el internudo. Y después de ver lo que pasó en Creta no Jou, ahora estamos seguros. Ella sostuvo la mirada de Suyuan, sus siguientes palabras no dejaron lugar a dudas. Kurama fue responsable tanto del daño al hoyo como de la caída en la concentración de éter. Los ojos del capitán se abrieron ligeramente al oír el nombre. Kurama, ¿eh? Supongo que eso explica por qué en lugar de la IA, querías investigar Creta no Jou. Asintió, entendiendo, antes de fruncir el ceño. Pero ¿por qué se involucrarían en algo así después de haber estado fuera del radar durante tanto tiempo? Parece que quiere esa revancha. Era fácil entender por qué Miyabi estaba interesada en encontrar a Kurama, para mostrarle su progreso hacia el hombre que derrotó, quien también era sin saberlo su querido amor. Miyabi ignoró el primer comentario y continuó explicando. Al parecer, aceptaron la misión de recuperar algo que un grupo de asaltantes del hueco, las liebres astutas, robó a la banda del colmillo rojo y rastrear a su jefe. Al principio, sospechamos que el jefe, junto con las liebres, había mutado en etéreos y Kurama no tuvo más remedio que eliminarlos, lo que podría explicar el daño sufrido por el hueco, pero, al parecer, no. Suyuan frunció el ceño, esperando que el zorro Tiren continuara. Kurama dejó otra publicación en el Internet. Tu jefe mutó, así que lo maté mientras las liebres astutas escapaban. Tomaré la caja fuerte como pago. ¿Y cómo se lo tomó la banda del colmillo rojo? La expresión de Suyuan cambió a una leve preocupación. No son los más brillantes, pero ni siquiera ellos harían algo imprudente para enemistarse con Kurama, ¿verdad? Definitivamente ellos también lo intentarían. Anton no pudo evitar querer ver a dicha pandilla destruida, ya que después de todo, para él, lo que estaban haciendo actualmente era, simplemente, poco cool. En cuanto a Nekomata, ella solo podía mirar hacia la pantalla con algo de miedo en sus ojos. No le gustaba el hecho de que su ídolo y su propia antigua familia se enfrentarían cara a cara, con su antigua familia muriendo en el proceso. Por favor no permitas que les pase nada. Ella solo podía esperar que no murieran todos. No se lo tomaron bien, como era de esperar, suspiró Miyabi, negando con la cabeza. Declararon públicamente que Kurama sería su próximo objetivo para vengar a su jefe. Los demás usuarios del foro simplemente se burlaron de ellos, diciendo que cualquier trato con la banda del colmillo rojo estaba cancelado. Nadie quiere estar en el lado malo de Kurama.
Como se esperaba, Suyuan dejó escapar un largo suspiro y se cruzó de brazos. Es curioso cómo estos Oyo Riders son más inteligentes que nuestros superiores, solo porque le tienen miedo a Kurama, lo tildan de criminal. Ja ja ja. No esperaba que bromearas sobre esto, capitán. Hane no pudo evitar expresarlo, no pudo evitar sentirse orgullosa de su capitán por decir algo así. Ja ja ja, bueno, no puedes defenderlos exactamente. Suyuan ni siquiera se resistió, considerando todo el asunto como una idiotez por parte del gobierno, ya que después de todo, el propio hombre ha demostrado sus capacidades como nadie ha mostrado en la historia del mundo, siendo capaz de luchar él solo contra todos los Oyous como si no fueran nada e incluso crear un barranco masivo con un solo corte de su espada. Ningún individuo o arma existente podría hacer eso, o al menos, tan limpiamente como él lo ha hecho, y considerando que era joven en ese entonces, también es natural que solo se haya vuelto aún más poderoso. Miyabi permaneció en silencio. Incluso ella estaba en contra de la decisión. No era que Kurama fuera un villano. Que no trabajaran para el gobierno no significaba que fueran malvados. Para la gente, para ella y su padre, Kurama era un héroe. No pudieron salvar a su madre, pero ella entendió. La corrupción era algo completamente distinto. Tenían una ciudad entera que proteger, y eran los únicos que lo hacían. Por eso, cuando finalmente se cruzaron, cuando lucharon, ella estaba emocionada. ¿Por qué este tipo de personas quieren pelear con Naruto con tantas ganas? Koleda no pudo evitar decir, sin comprender realmente el atractivo de luchar a muerte con alguien tan fuerte, ya que después de todo, a diferencia de la construcción, una batalla realmente es algo en lo que alguien podría morir, por lo que realmente no le atraía, y no podía entenderlo. Incluso si fue una paliza unilateral, tuvo la oportunidad de entrenar con el héroe. Desde entonces, supo que tenía un muro casi imposible de superar, pero al menos tenía un objetivo más allá de encontrar al culpable detrás de la caída. «Capitán», gritó Tiren, un gato de pelo plateado, mientras se acercaba, arrastrando tras él a un prisionero capturado. «Nos faltan 2 prisioneros. Un Tiren gato llamado Kuroka y un Tiren zorro llamado Uzumaki Naruto». Dejó escapar un suspiro de cansancio antes de empujar al prisionero capturado al camión. Así que este es el momento en que lo descubrimos, pensaron Miyabi y Suyuan, bastante interesados en cómo reaccionaría Suyo en pantalla. Oh, ahora esto va a causar algo de drama. Hane no pudo evitar querer verlo de inmediato, cómo reaccionarían estas 2 mujeres al ver que Naruto está durmiendo en el pecho de una mujer, sería una vista bastante interesante sí. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Al mencionar el apellido, las 2 oficiales femeninas y el líder de la sección 6 de operaciones especiales se congelaron. Porque Kingi se quedó paralizado. Un observador atento no pudo evitar pensar, viendo lo extraño, que el robot se hubiera paralizado así. Seth-kun. ¿Puedes repetir ese apellido? Uzumaki Naruto, capitán, confirmó Seth, frotándose la barbilla pensativo. Si no recuerdo mal, antes de graduarme de la academia, vi su nombre en la oficina del director. Mencionaba que era el as de la academia antes de que abandonara repentinamente, creo que estaba en la misma promoción que tú, capitán. La mujer guardó silencio. Miyabi, que estaba a su lado, le dio un ligero empujón. Suyuan, todavía estás de servicio, jejeje parece que la capitana está siendo atrapada por sus sentimientos Hane. El capitán parpadeó antes de asentir, sacudiéndose de encima su momento de distracción. Bien. Gracias, Miyabi-chan. Le dedicó una pequeña sonrisa antes de volverse hacia su subalterno. Seth-kun, ¿puedo ver su expediente? El joven oficial asintió y entregó el documento. Suyuan la miró de reojo, mientras Miyabi la observaba por encima del hombro. Al ver la foto policial, ambas mujeres no pudieron evitar sonreír. «Sigues con la misma mirada tonta después de todos estos años», murmuró mientras ahogaba suaves risitas. La foto mostraba a Naruto en bata, haciendo una mueca burlona a la cámara. Suyuan no dudó de que los agentes de la comisaría no lograran que le tomara una foto como debía y tuvieron que conformarse con esta.
Ante eso, no pudieron evitar reírse, o simplemente sonreír con diversión al ver una vista tan ridícula del legendario zorro Tyren. Y su mano izquierda, señaló Miyabi, entrecerrando los ojos al notar la manga izquierda de la bata de Naruto colgando vacía en la foto policial. Ah, así que por fin se decide por una prótesis. Su expresión se suavizó, sintiéndose un poco aliviada al ver que su compañero zorro insistía en tenerla. Volvieron a pasar por alto los cargos enumerados. Según el informe, había sido arrestado a última hora de la noche por allanamiento y atrocidad pública. No creo que él hiciera algo así, murmuró Miyabi, frunciendo el ceño mientras escaneaba los nombres de los oficiales que lo arrestaron. Geranticita, la guardia nocturna de la calle Sexta. Todos están muertos. Que un cazador del vacío recuerde tus nombres en este contexto no vale la pena en absoluto. Ya se dieron cuenta de que alguien iba a ser degradado. Entonces, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. No es de los que se ponen nerviosos, ni siquiera con una chica desnuda delante de él, ¿verdad, Suyuan? El zorro Tyren le lanzó al capitán una mirada cómplice, recordando claramente su tiempo en la academia, específicamente, el día en que Suyuan se había desnudado casualmente en su habitación compartida, completamente inconsciente de que Naruto estaba de visita. La capitana se sonrojó al instante y respondió, como si tú no hubieras hecho lo mismo, Miyabi-chan. Sobre todo cuando estabas en celo y te dejó sin aliento. Un extraño puchero se formó en el rostro de Miyabi ante el recordatorio. Todavía les dolía. Su orgullo como mujeres sufrió un duro golpe ese día. Amigo, eso realmente pasó para que él los ignore por completo y se resista fácilmente, realmente merece ser llamado el más fuerte. Mientras que las mujeres solo podían encogerse de hombros con lástima por las dos chicas, ya que después de todo, si ellas adquirían una reacción tan indiferente hacia un hombre, naturalmente heriría su orgullo, especialmente tratándose de mujeres completamente acostumbradas a poder desconcertar a cualquier hombre, como lo hacen Astra o Hane. Pero, ¿cómo reaccionaría ante nosotros? Los dos no pudieron evitar preguntarse por el momento, bastante interesados en el resultado y si podrían hacer que el hombre se pusiera seriamente nervioso. Mientras tanto, Seth se quedó congelado, con las mejillas rojas como el fuego y la mandíbula prácticamente en el suelo. Se desnudaron para este Uzumaki Naruto, y él los ignoró. Su mente daba vueltas con incredulidad. Menudo hombre. Es la cumbre de la masculinidad. Quizás podría hablar con él y obtener algunos consejos, y a cambio, podría ayudarlo a mejorar su vida. Ante esto, tanto Suyuan como Miyabi no pudieron evitar parecer divertidos. Hay una mejor oportunidad para que te conviertas a su forma de pensar, para que lo convenzas, Seth. Suyuan no pudo evitar recordarle a Tyren el carisma legendario de Naruto. Cierto. Seth todavía no podía creer realmente tales niveles de carisma, pero aún así, considerando que era Suyuan quien lo decía, estaba destinado a creerlo. Pero aún así, si tuviera tanto carisma, y si se quedara en las cárceles y hablar con todos, ¿podría convertirlos en buenos ciudadanos con solo hablar? Se no pudo evitar pensar, ya que, después de todo, si tuviera tal carisma, lo usaría para beneficiar a la sociedad. Capitán. Una rata Tyren con gafas se acercó a los cuatro. Quizás quieran ver esto, es divertidísimo, si me permiten. Suyuan, Miyabi y Seth intercambiaron miradas antes de seguirla al recinto. Mientras tanto, la otra oficial femenina, la de las dos colas, miraba la luna y su expresión se suavizó en una sonrisa amable. Por fin, susurró. Solo te había visto en las fotos de Suyuan antes de que dijera que desapareciste sin dejar rastro, me pregunto si nos reuniremos en esta vida, y si me recordarás. El silencio envolvió el teatro, con todos los ocupantes mirando hacia el constructo inteligente de cabello verde, que actualmente simplemente estaba sonriendo, sin realmente molestarse por este nivel de presión. Seno, Kingiri, Suyuan se detuvo antes de poder dirigirse al androide como solía hacerlo, pues, después de todo, si su presentimiento era cierto, y ciertamente apuntaba a eso, no podía soportar llamar al androide mayor por el momento. ¿Será cierta la teoría de la reencarnación?
Solo pudo preguntar, pues, después de todo, por lo que sabía, Kingi llevaba 100 años viva, y si la teoría de que Naruto realmente había renacido una y otra vez era cierta, entonces, existía la posibilidad de que Naruto y Kingi hubieran trabajado juntos en el pasado. Kingi permaneció en silencio por un momento, mientras toda su curiosidad permanecía con ella, y de hecho, habría aumentado aún más considerando lo que Su Yuan le pidió. Con eso suspiró. Deberías preguntarme esto directamente, Su Yuan, preguntarme directamente lo que realmente quieres saber, reprendió, como lo haría un mayor con un menor. Ante eso, Su Yuan no pudo evitar sonreír levemente, antes de armarse de valor y seguir el consejo del androide y preguntar directamente lo que realmente quería saber. ¿Sabías de él hace 100 años? Con esa pregunta directa, Kingi, sin ver realmente los beneficios de mentir, dijo la verdad. Sí, lo conozco y he trabajado con él en el pasado, y para que conste, yo también estoy enamorado de él, así que no te molestes en preguntar. Silenció la siguiente pregunta que la mayoría quería hacer, ya que después de todo, no solo confirmó sus sentimientos, sino que también les sorprendió mucho lo directa que es su confesión. ¿Qué? Kingi no pudo evitar decir, genuinamente confundida. He vivido más de 100 años, tengo tiempo para tranquilizar mis sentimientos y ser completamente sincera, a diferencia de ustedes, los jóvenes. Habló con una confianza acorde a su edad. Ante eso, Su Yuan y el resto que ni siquiera podían decir sus sentimientos a la persona que amaban, no pudieron evitar mirar al android con algún tipo de respeto y envidia, antes de que la determinación llegara a la mujer que se inclina románticamente hacia Naruto. No perdería. Fue su único juramento a este veterano. Entonces, incluso Kingi es mi oponente, entonces, si pudiera serlo, debería preocuparme también por Hane. Su Yuan no pudo evitar pensar, viendo a Hane como una gran amenaza, ya que después de todo, Hane es bastante similar a Kuroka en el sentido de que no le importa usar su propia figura lujuriosa para conseguir lo que quiere después de todo. Entonces, en lugar de bajar a la comisaría, se dio la vuelta y ayudó a los demás agentes. Si iba a encontrarse con él, ocurriría de forma natural, en el momento oportuno. Miyabi y Su Yuan estaban parados frente a la celda del zorro Tiren, sus miradas asesinas prácticamente perforaban agujeros en la cama. Seth, confiando en sus instintos, decidió observar desde una distancia más segura. Afortunadamente mis sentidos no se han embotado. Seth solo podía agradecer a su propio entrenamiento por eso, ya que después de todo, incluso con solo verlo en la pantalla, podía fácilmente notar los peligros que se presentaban si hiciera algo ahora mismo. Lo mismo ocurre con los demás. Qué mirada más asesina, sí que incluso esa chica policía tan buena podría tener esa mirada también. Afortunadamente ya he sentido de primera mano la intención asesina de Miyabi. Todos pudieron comprender que lo que estaban viendo frente a ellos era lo más aterrador que Su Yuan y Miyabi jamás habrían vivido. ¿Es ese Kuroka? Preguntó el joven cazador del vacío sin comprender. Ah, lo es, respondió la capitana del SRT, con una voz tan plana como la de Miyabi. Se tragó saliva con dificultad al notar el siniestro aura negra que se formaba alrededor de las dos mujeres. Los instintos de los Tiren se encendieron cuando vieron esa siniestra aura negra, lo que provocó que sus instintos se activaran y trataran de hacerlos huir al ver las expresiones de los dos. Su mirada se dirigió hacia los prisioneros dentro de la celda, más específicamente, Uzumaki Naruto, quien estaba profundamente dormido en el pecho de Kuroka, con su cabeza acurrucada entre el pecho apenas cubierto del gato Tiren. Para empeorar las cosas, Kuroka lo sostenía con una sonrisa soñadora en su rostro. Ya veo. En lugar de escapar como los demás prisioneros, prefiere disfrutar de su cómoda cama, murmuró Miyabi, con una sonrisa formándose en sus labios, una que no llegó a sus ojos. Jejeje, chúpatelo zorro hola. Kuroka gritó, apenas esquivando la katana que fue lanzada en su dirección. Callarse la boca La mirada de Su Yuan se oscureció cuando se giró hacia el expediente de Kuroka y revisó los cargos. Kuroka, arrestado por asesinato, el caso está bajo investigación. En ese caso, deberíamos impartir justicia de inmediato, su amiga suspiró. Sabes que no podemos hacer eso, Miyabi-chan, está bien.
Pero no significa que tenga que gustarme, murmuró la zorra Tyrion, apretando el arma con más fuerza. Suyuan asintió antes de centrar su atención en Seth. Seth-kun, hazles saber a los oficiales que arrestaron a Uzumaki que me encargaré de su procesamiento por la mañana. Hane quería bromear, pero sentía que, si decía algo, Suyuan la golpearía, así que se resistió a decir algo. Apenas. Seth inmediatamente se enderezó y saludó. Pero antes de que Suyuan pudiera volver a observar a los Tyrens, Seth habló vacilante. Capitán, ¿me lo permite? ¿Sí? ¿Puedo acompañarte en el proceso mañana? Uzumaki no parece mala persona si fue lo suficientemente bueno como para entrar en la academia. Los demás internos escaparon, pero él se quedó con... El Tyren se interrumpió abruptamente cuando notó el brillo agudo en los ojos de ambas mujeres. Solo pensé que tal vez podría hablar con Uzumaki y convencerlo de cambiar su comportamiento antes de que sea demasiado tarde. El capitán y el cazador del vacío parpadearon. Entonces, Suyuan dejó escapar una carcajada mientras Miyabi sonrió levemente. La situación era demasiado divertida. Conociendo la historia de Naruto en la academia, donde tenía un don para inspirar cambios, ambos sospechaban firmemente que todo este arresto era un simple malentendido. No veo por qué no, respondió Suyuan, sonriendo ante la seriedad de Seth. El joven gato Tyren no pudo evitar levantar el puño en señal de victoria, claramente emocionado por la oportunidad. Sabes, deberías haber sospechado algo. Cuando tu superior de repente se rió, Arumasa no pudo evitar señalar, muy divertido por lo que estaba viendo, y no pudo evitar querer ver que eso sucediera, la conversación entre Seth y Naruto y qué tipo de cambio traería Naruto. Seth, al oír que lo señalaban, no pudo evitar cubrirse la cara, mientras Suyuan simplemente le dio una palmadita en la espalda. ¿Te das cuenta de que va a quedar en ridículo, verdad? Susurró Miyabi en voz baja, consciente de lo agudo que podía ser el oído de un Tyren. Lo sé. Pero será divertido verlo, respondió Suyuan con una sonrisa burlona en los labios. Capitán. Ja ja ja. Lo siento, Seth. Entonces, miró a su amiga. ¿Quieres venir, Miyabi-chan? Después de todo, hace años que no lo vemos, y no creo que mi corazón esté preparado para verlo sola. Oh, lo haré, dijo Miyabi, con el rostro ligeramente ensombrecido. Tengo algo que decirle a él, y a esta descarada. El capitán sudó una gota. Poco después, abandonaron el bloque, pero no antes de que ambas mujeres lanzaran una última mirada anhelante al zorro dormido Tyren. ZZZ. Con eso, el teatro se volvió negro, señalando el final de la función. Con esto, termina el episodio 7, y debes regresar una hora más tarde para ver la siguiente proyección. Con eso, Selrech se fue una vez más también, quién sabe a dónde. Con eso, Suyuan se puso de pie y miró fijamente a Kingyu. Kingyu, ¿podemos hablar un poco y saber más sobre este proceso de reencarnación? Preguntó, muy interesada en cómo funciona. La verdad es que no debería revelar esto, pero considerando que todo se revelará, solo revelaré algunas cosas, ¿sería suficiente? Sí, se unió Lycaon, que estaba escuchando su conversación, muy interesado también en cómo funciona. A nosotros también nos gustaría saberlo. Y algunos otros se pusieron de pie también. Ante eso, Kingyi solo pudo suspirar. Bueno, al menos necesitamos un nuevo lugar para explicarlo.